hay que dejar bien claro a toda la sociedad española que las energías renovables son una parte de la riqueza del país. Y una parte significativa porque comprende todas aquellas cualidades que necesita una economía moderna para crecer y crear empleo. Las energías renovables aportan innovación tecnológica. En España, además, patentes nacionales, industria nacional, tecnología nacional, empleo, empresas con un nivel de dinamización muy superior al de otros sectores económicos. Dinamización quiere decir creación de nuevas empresas. Es un sector internacionalizado, seguramente de los más internacionalizados de nuestra economía. Reduce importaciones energéticas, ahorra energía. Solamente por la tecnología y por la eficiencia reúne todas las condiciones que se necesitan para impulsar una economía moderna. Y aquí las energías renovables se ha acordado que decrezcan. Una economía moderna necesita una política energética moderna. Y una política energética moderna tiene que conseguir tres cosas, nada más, tres cosas. Reducir la dependencia energética, reducir la intensidad energética y reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Pero lo que nos hemos encontrado es con una moratoria temporal. Insisto en el de temporal, seguramente es lo peor de todo, porque significa que si creíamos que habíamos conocido ya lo malo o lo peor con el anterior gobierno, con el nuevo gobierno hemos comprobado que se puede mejorar. Porque la moratoria temporal significa, en términos de economía y de empresarial y de empresas, riesgo regulatorio, incertidumbre regulatoria. ¿Quién va a invertir en el sector de las renovables a partir de este decreto? Esta decisión, es curioso que haya coincidido la misma semana, se produce en un contexto y en un escenario geopolítico de incremento de precios del petróleo y del gas. Es curioso, la misma semana pasada se aprobó el embargo por la Unión Europea del petróleo a Irán. Datos que yo he recogido de los medios de comunicación, lo tengo que decir, apuntan a que el embargo de petróleo a Irán va a suponer una subida del crudo del 20% de los precios. Si nos atenemos a las declaraciones del anterior ministro o a las más recientes del presidente de Repsol, sabemos que eso va a tener un impacto en la economía española entre 10 y 12.000 millones de euros. Entre 10.000 y 12.000 millones de euros por una decisión que nadie ha explicado, pero que sin embargo todos los medios de comunicación os habéis hartado la semana pasada de titular los precios máximos históricos de las gasolinas en España. Y nos hemos hartado también de decir que la dependencia energética de España del gas y del petróleo sigue creciendo. Más de 2/3 partes de nuestro déficit comercial. Sin embargo, yo no he oído a nadie la semana pasada hablar de ahorro, de que lo que interesa en este país es ahorrar petróleo. Ante este escenario geopolítico que coloca a España en una vulnerabilidad energética manifiesta, se toma una moratoria temporal. Es decir, se coloca a todas las renovables en situación de riesgo regulatorio. El Real Decreto Ley 1/2012 lo que implícitamente está haciendo es un llamado a consumir más combustibles fósiles, a consumir más gas y más petróleo, en un modelo energético convencional que se basa en el mayor consumo de energías caras y contaminantes. Y eso afecta directamente a la competitividad de nuestra economía. Y sin embargo tenemos la primera fuente energética, y yo diría, la primera riqueza energética de nuestro país, como es el ahorro de energía, y las energías renovables en moratoria, yo no diría ya temporal, sino en moratoria absolutamente indefinida. Afecta directamente a la competitividad de nuestra economía, porque, repito, quien está aportando más grado de innovación tecnológica, de eficiencia energética y de eficiencia tecnológica en todo el aparato productivo en los últimos años ha sido la penetración o el mayor consumo de energías renovables en la economía española. Yo creo que es un ataque a la competitividad de la economía española y esto
Después de lo que hemos oído en Bruselas y estamos escuchando todos estos días, me parece que es un error que ahora yo califico de error histórico, porque renunciar al liderazgo español en energías renovables, al liderazgo mundial de España en energías renovables, es renunciar a cambiar el modelo productivo de nuestra economía. Porque no se va a poder cambiar ese modelo productivo que se ha criticado tanto últimamente si no apostamos por una industria propia, por una tecnología propia. Y aquí realmente el Real Decreto Ley viene a ahuyentar la inversión en uno de los sectores que más aporta precisamente esa innovación tecnológica que necesita ese cambio de modelo productivo. De alguna manera se deja a un lado todo el conocimiento, la capacidad de patentes de nuestro sector de renovables y se escoge el incremento de las importaciones energéticas de gas y de petróleo. Y yo quiero manifestar claramente, como Fundación Renovables, que cambiar nuestro modelo productivo exige también cambiar nuestro modelo energético. Este Real Decreto atenta contra dos directivas de la Unión Europea, la Directiva de Renovables y la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios. Todos sabemos que el objetivo del 20% por el año 2020, como dice el preámbulo del decreto, queda un gran trecho, quedan 8 años. Con lo cual parece que se apunta a este gobierno a la política de que arreen ellos, que el que venga detrás que arree. Bien, pero es que la Directiva de Renovables dice otra cosa. Dice que para alcanzar el objetivo del 20% de consumo final de energías renovables hay que eliminar las barreras que impiden el crecimiento de las energías renovables. Y esas 3 barreras son el riesgo regulatorio, las trabas administrativas para conectar renovables y las trabas para la conexión a la red de las renovables. Esas 3 barreras son las que se propone la Directiva de Renovables eliminar. Bien, este Real Decreto Ley atenta contra estos 3 principios de la Directiva de Renovables, porque su carácter temporal sume las renovables en el riesgo regulatorio y en la incertidumbre regulatoria. Incluso yo hablaría de inseguridad jurídica. El hecho de que ya no se puedan conectar renovables es una traba administrativa insalvable y una traba para la conexión a la red de las renovables absolutamente insalvable. De ahí me hace gracia, porque la Directiva de Renovables obliga al 20% de consumo final de renovables en el 2020. Y como el objetivo es vinculante en el 2020, los gobiernos del año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, tal, dicen, bueno, hasta el 2020 queda mucho tiempo. Y al final el objetivo puede quedarse sin cumplir. Esta medida es inútil también. Este Real Decreto va a ser inútil, sinceramente, porque en una hipótesis en la que suprimiéramos las renovables en España, yo les puedo asegurar que el recibo de la luz seguirá subiendo y se seguirá incrementando el déficit de tarifa. Simplemente porque todo este Real Decreto está montado sobre una falsedad. Las renovables no son las culpables del déficit de tarifa. Y yo quiero aquí aludir al Plan de Energías Renovables 2011-2020 que aprobó el anterior gobierno hace muy poquitos meses, donde ahí se decía claramente que el peso económico de las renovables en el sistema energético español es aproximadamente ahora el 17%, yo tengo datos de que es el 14%, pero bueno, lo que me interesa decir es que en ese plan de energías renovables se dice que la tendencia de aquí al año 2020 es que el peso o el impacto económico de las energías renovables en el sistema energético español va a ir decreciendo y va a bajar al 13%. Incluso se dice en ese plan de energías renovables que las primas en el año 2020 supondrán 6.275 millones de euros. Apunten, 6.275 millones de euros dice el plan de energías renovables que van a costar las primas en el año 2020. Y yo ahora me pongo a comparar. ¿Cuáles son los costes más importantes de nuestro sistema energético? El año pasado, 2011, las importaciones de gas y de petróleo han supuesto bastante más, pues no tengo el dato definitivo, más de 40.000 millones de euros. Los españoles pagamos 40.000 millones de euros cada año por las importaciones que tenemos que hacer de gas y de petróleo. La economía española, para satisfacer todas sus necesidades energéticas,
necesita un 47% de petróleo para que funcione. Somos el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de consumo de petróleo para que la economía funcione. La Unión Europea, la media de la Unión Europea es aproximadamente un 36%. Pero es que nuestra intensidad energética, son datos de la famosa subcomisión, os acordaréis del Congreso de los Diputados de diciembre de 2010, la intensidad energética en España, es decir, lo que nuestra economía necesita, la energía que nuestra economía necesita para producir sus bienes y servicios, es más de un 20% más que la media de la Unión Europea. Eso supone aproximadamente, porque no me lo toméis de memoria, más de un 1,5% del PIB español. Entre 15.000 y 20.000 millones de euros. Es lo que nos cuesta nuestra mayor intensidad energética. Si comparamos estos costes con los de las renovables, la verdad es que no hay ni punto de comparación. Alguien nos está engañando y sobre todo alguien está engañando al consumidor español. Porque el déficit de tarifa no es culpa de las energías renovables. El déficit de tarifa es un artificio contable que pactaron las propias eléctricas con el gobierno de entonces en el año 2003. Es un artificio contable. Los economistas lo dicen, lo califican de economía vudú. Y es que los precios no reflejan los costes reales. Y sobre este artificio contable se ha creado una auténtica bola de nieve porque ningún gobierno ha querido solucionarlo. Ningún gobierno ha querido que los precios energéticos en España sean transparentes. Y tengo que decir que en la nota del Consejo de Ministros hay un ejemplo de ello. Hay una alusión a algo que yo creía que no existía. Y no sé si ustedes. Que ya hay también déficit en la tarifa del gas. Léanse la nota de prensa del Consejo de Ministros y se alude a un déficit en la tarifa del gas. Y yo cuando lo vi me quedé asombrado, pero bueno, ese sí que no lo han creado las renovables. Pero ¿por qué se ha creado esos 300 y pico millones de déficit de tarifa en el gas? Porque se han desviado los costes de las infraestructuras de almacenamiento gasístico en España. Y eso no se cuenta. Y ahora tendrán que subir la tarifa del gas, lo ha dicho la CNE al gobierno. Tiene que subir usted la tarifa del gas porque hay déficit de tarifa en el gas. Y este hecho, que parece anecdótico, está reflejando realmente lo que ha pasado en la política energética en España en los últimos más de 10 o 12 años. A mí me preocupa en este momento no los puestos que ya se están destruyendo en el sector de las renovables, me preocupan otros cientos de miles que el sector de las renovables puede crear de aquí al año 2020. Y cito otra vez el Plan de Energías Renovables del anterior gobierno. La previsión de creación de empleo en el sector de las renovables para el año 2020, el PERC, que ya está vigente, son 300.000 empleos. Pero hay otro dato más impresionante. En el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, que aprobó también el anterior gobierno, se hace una previsión de empleo en España en el sector de los servicios energéticos que sumando puestos directos e indirectos se puede llegar hasta el 1.000.000 de nuevos empleos en el sector de los servicios energéticos de España. Es más, en el PER se dice que el incremento de la creación de empleo en el sector de las renovables en los próximos 8 años va a ser del 110% y que el incremento del peso de las renovables en el PIB español se va a multiplicar también por 100, un 100%. Realmente, al ver estos datos y ver lo que se ha escrito y se ha aprobado en el Real Decreto Ley, realmente la política energética que se ha empezado a desarrollar en este momento no es absolutamente compatible ni se corresponde con la realidad social de nuestro país. Y todo por ahorrar 160 millones de euros. El sistema energético necesita una reforma y nosotros pensamos que esa reforma tiene que partir de cero. Porque este Real Decreto Ley es una medida absolutamente injusta. Y no es justo tocar solo a un sector y no tocar al resto. El sistema energético español adolece de muchos problemas, pero son problemas que están afectando fundamentalmente al incremento o a las ayudas que se están dando a las fuentes convencionales. Y yo creo que este Real Decreto es una cortina de humo, seguramente que de las eléctricas o de UNESA, que ya, por supuesto, que anticipó este Real Decreto
en toda la campaña electoral, una cortina de humo para no abordar los verdaderos problemas energéticos de España. Los he definido al principio: dependencia energética, intensidad energética y emisiones de CO2. Lo que necesita España no es reales decretos, parches, sino una estrategia energética a largo plazo. Hablar de medidas temporales es una chapuza, es un parche. Y es decir que todavía en este gobierno se carece de una visión global y a largo plazo de los problemas de España. Crear inseguridad jurídica y riesgo regulatorio en un sector como el de las renovables, permitir o aprobar normas que van a ahuyentar las inversiones, que se van a perder inversiones a favor de incrementar la dependencia energética del gas y del petróleo, es un atraso para nuestra economía. En ese PER que he citado antes, 2012-2020, el desarrollo de las renovables se plantea basándose en la inversión privada de más de 62.000 millones de euros. Este Real Decreto Ley en este momento se ha cargado la inversión privada de 62.000 millones de euros. Eso es un atraso. Ningún país con los que competimos, con los que nuestra economía tiene que competir, ha tomado estas decisiones. Hay que aprovechar esta oportunidad o este momento para reclamar un consenso nacional en política energética. Tiene que ser un consenso que, de luego, no puede basarse en decisiones que yo calificaría casi de autoritarias o unilaterales, porque prácticamente no ha habido negociación todavía con ninguna parte del sector. No puede ser que la política energética se haga a base de decretos, a base de inestabilidad regulatoria. Ya lo hemos sufrido excesivamente con el anterior gobierno, y seguir por esa vía solo lo que se va a conseguir es acrecentar los problemas. Y creemos que ese consenso debe abordar cuestiones como es la internalización de costes del sistema energético, lo que desde la Fundación hemos reclamado, la corresponsabilidad, en el sentido de que no solamente el consumidor eléctrico tiene que soportar el cambio o el coste del cambio de modelo energético. Hay muchos consumidores de energía que no pagan nada por contaminar, por consumir petróleo o gas. Tiene que haber una corresponsabilidad en el sistema energético español. Se tiene que regular el autoconsumo. Yo advierto aquí que a mí me ha chocado excesivamente que yo no he visto nunca un decreto donde en el preámbulo se hable de una cosa que luego no aparece en el articulado. En el preámbulo se habla de autoconsumo, pero en el articulado ni se cita. Y ya veremos a ver, porque el anterior gobierno estuvo tramitando el autoconsumo 2 años. Yo simplemente les pido que sean un poquito más eficaces. El autoconsumo es la clave del futuro de las renovables y del futuro desarrollo, seguramente, de nuestras ciudades también, y de la calidad de vida de todos los consumidores. Pero tiene que haber un cambio en la política energética fundamentado en la transparencia de los costes. Esto que está pasando con el gas, que nos estén cobrando una tarifa del gas con precios secretos, realmente que no se conozcan los precios de los contratos del gas, me parece absolutamente incalificable. La transparencia de los costes en el sistema energético. La planificación a largo plazo, ya he insistido en ello, y me parece que la planificación energética seguramente es una de las mayores carencias que tiene nuestra política energética. Y simplemente acabo reclamando que seguramente sin el apoyo social, sin la participación ciudadana, va a ser muy difícil que podamos conseguir estos propósitos, ¿no? Y yo por eso les agradezco que estén todos ustedes aquí. Muchas gracias. En primer lugar, nosotros hemos firmado este manifiesto. Una cuestión en principio, si en este país el sector energético, como otros sectores, desaparece el diálogo social, sectorial, y se toman decisiones deslavazadas, iniciamos un mal camino en esta etapa. De todo el sector energético ha habido planes, ha habido acuerdos o desacuerdos, pero había una guía, había elementos a discutir y que no compartíamos, pero lo que no se puede empezar a decretar sin saber a dónde se quiere ir, o igual se sabe pero no se dice. En todo caso, para nosotros un elemento fundamental en un país con más de 5 millones de parados
y con una crisis importante en un sector de las energías renovables que desde el punto de vista industrial y de producción de energía eléctrica es un elemento, como se ha comentado, puntero de un liderazgo mundial y generador de empleo. Nos parece que esta moratoria viene a colocar, puede ser, la puntilla para el sector en sus diferentes variables de las renovables, sus diferentes fuentes de producción de energía eléctrica. Por tanto, nuestra preocupación es que, destruyéndose empleo como se ha venido destruyendo en los últimos años, en función de esas regulaciones que ha habido, también sin un elemento claro de apoyo al sector industrial, nos parece que esta nueva decisión viene a significar un elemento de preocupación para el futuro, porque es un auténtico parón sobre el parón que ya teníamos en el sector energético de nuestro país. Hoy la industria de fabricación de equipos está funcionando con dificultades, con regulaciones de empleo, con despidos, está funcionando básicamente con un sector exportador, por la exportación, no por la instalación hoy en nuestro país de nuevas actividades, más allá de las programadas. Y si lo que se visualiza en el futuro es que no hay nuevas instalaciones, está claro que sobre las decisiones de una industria que alguna es capital nacional, pero otra no, puede situarse elementos de deslocalización, de plantearse deslocalizaciones de actividades que hoy están siendo importantes y que todo apuntaba a que un factor de desarrollo y de crecimiento económico en aquellos sectores que funcionan, que son éxito, como se ha demostrado en el sector de las renovables, pues en vez de apoyarlo se le quiera dinamitar de la manera que se ha hecho con esta moratoria. Nos preocupa sobre todo el talante y ya las decisiones que se están tomando sin que, insisto, por parte del gobierno se haya abierto ninguna mesa en relación al debate energético y en qué situación estamos en decisiones que se están tomando en un sentido o en otro que no apuntan en la buena dirección. En todo caso, a nosotros nos preocupa, como he dicho, el futuro del empleo en el sector, del empleo que se podría generar y que no se va a generar, y del empleo que tenemos, que en estos momentos, en una situación que ya veníamos asistiendo, como he dicho, a un parón importante de la actividad, pues esta decisión puede significar un golpe muy importante sobre el futuro y dejar el liderazgo que teníamos en nuestro país en manos de otros países y de otros productores. Efectivamente, aquí estoy en representación de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Silverlife y WWF. Y la posición unánime de todos estos grupos es que esta decisión del gobierno de poner freno al desarrollo de las energías renovables es una auténtica insensatez desde el punto de vista ambiental, porque además nos va a obligar a depender más aún de unos combustibles extremadamente contaminantes y peligrosos como es el petróleo, el gas y la energía nuclear, de la que dependemos de forma casi absoluta, porque debemos importarlos absolutamente, y que además son caros y van a ser cada vez más caros. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental y económico es una decisión insensata, como lo es también desde el punto de vista laboral. La moratoria que se ha decidido a las renovables supone condenar al paro a decenas de miles de personas, paraliza a uno de los pocos sectores en España que tiene perspectivas de progreso y de exportación, y va en dirección contraria, como también se ha comentado, a las directivas europeas que obligan a España a desarrollar las energías renovables. La directiva 2009-28 nos obliga a que en el 2020 el 20% de nuestra energía sea de origen renovable, y esta obligación se concretó en el Plan de Energías Renovables, en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, que ahora quedan completamente en entredicho. Evidentemente, creemos que apostar por la energía renovable
no es solamente una opción, la opción más deseable desde el punto de vista ambiental, sino también es una opción energética que tiene grandes beneficios económicos, como he comentado, y también es una opción acertada desde el punto de vista de la política climática, ¿no? Porque tal como se está llevando ahora la política, estamos generando más emisiones de CO2. Frenar las renovables significa permitir que ese incremento de emisiones siga elevándose, y desde luego es una manera también, apostar por las renovables, de defender en España sectores clave como el turismo, la agricultura o la pesca, que están ya sufriendo los impactos del cambio climático. Como se ha comentado ya también, significaría apoyar renovables, favorecer la creación de empleo. En este sentido me gustaría destacar pues, el último informe publicado la semana pasada de la Agencia Internacional de la Energía Renovable, IRENA, que mostraba que la energía solar, por ejemplo, genera 5 veces más empleo que la nuclear o los combustibles fósiles para producir la misma cantidad de energía. Evidentemente, además de ser insensato por todos estos motivos, creemos que es contradictorio con lo que el Gobierno está predicando. Dice que quiere luchar contra el empleo, que quiere reducir el déficit tarifario, y está haciendo precisamente todo lo contrario. Si quisiera reducir el déficit tarifario, lo primero que debería hacer, desde nuestro punto de vista, es empezar por derogar el decreto que subvenciona la quema de carbón nacional, que está causando y ha causado el año pasado un aumento importante de las emisiones que provocan el cambio climático. Otra forma de reducir ese déficit tarifario sería eliminar los grandes ingresos injustificados que cobran o reciben las centrales nucleares hidráulicas, o reducir con medida de eficiencia la quema de combustibles fósiles, o dejar de subvencionar, por ejemplo, por las centrales térmicas insulares, ¿no? Todo esto sería lo razonable, ¿no? Y no precisamente lo que ha hecho, que reducir el desarrollo de las renovables va además en contra de las tendencias internacionales. Por ejemplo, el pasado 17 de enero, el Bloomberg New Energy Finance daba a conocer que en el 2011 se produjo un nuevo récord en las inversiones mundiales en energía limpia, 260.000 millones de dólares, una cifra que supuso un 5% más que en 2010 y 5 veces más que los 53.600 millones de dólares invertidos en 2004, ¿no? Este dato es una demostración clara de la pujanza de rentabilidad económica de energías limpias, y España no se puede permitir el lujo de ahora dar pasos atrás. Nos sorprende mucho que el ministro Soria, entre sus argumentos, dijera que España lleva 8 años de adelanto, dijo públicamente, con respecto a otros países en este campo. Lo que nos sorprende es que, siendo líderes mundiales en este campo, el gobierno popular pretende ahora que demos marcha atrás y que retrocedamos pasos en el único o uno de los pocos campos en los que somos líderes, ¿no? En ese sentido, lamentamos que el gobierno haya decidido pues favorecer los intereses de las grandes compañías eléctricas, a las que ha lanzado un par de salvavidas en las últimas semanas también. Una de ellas es precisamente alargar la vida de la central nuclear de Garoña para seguir produciendo más déficit tarifario, y también impulsar el proyecto de cementerio nuclear centralizado, ¿no? Creemos, por lo tanto, que el gobierno está llevando a cabo una política insensata, y lo que nos gustaría es que tuviera en cuenta todos estos datos que hemos dado y que rectifique, porque rectificar es necesario. Bueno, ahora que ser el último, ya pues parece de todo está dicho, y decir eso, que las relaciones empresariales suscribimos totalmente lo que ha dicho Javier y el resto de compañeros. Sin embargo, dejar que rescatemos un par de ideas. Primero, este país necesita, digamos, un debate energético ya, para poder evolucionar de un modelo centralizado, digamos, un modelo de generación distribuida. Pero todo debate, y donde el consumidor, digamos, sea el verdadero protagonista, pero todo debate supone escuchar a todas las partes. Y mal hemos empezado cuando este Real Decreto, de una forma ya obvia, los intereses o la opinión, digamos, de una parte muy importante del sector. Y este Real Decreto, además, ataca el eslabón más débil. Estamos hablando que, como ha dicho, digamos, Javier antes, es fácil que con este Real Decreto desaparezcan 33.000 puestos de trabajo directos. Estamos hablando de muchos puestos, sin contar los indirectos. Y más en un entorno en el que no se entiende, cuando estamos hablando de un ahorro de unos 160 millones de euros, y hace unos meses la compensación en los ciclos combinados, digamos, ya se aumentó en 280 millones. O sea, la política, digamos, está siendo muy incongruente. Por un lado se derrocha dinero y por otro lado se recorta algo que es insignificativo. Estamos hablando de una política que hace unos meses animaba a lo que es instalar instalaciones renovables, y ahora de repente la ventanilla se cierra de golpe. Se cierra de golpe, y aunque están hablando de que no hay retroactividad, y incluso lleva un tuit a gala, no es cierto. No es cierto porque de alguna forma ya muchos inversores han establecido los costes de avales para la aproximación, los costes de solicitud de enganche,
Y nos está ocurriendo a nuestras empresas que nuestros clientes nos están pidiendo que le devolvamos esas inversiones que han hecho o esos costes que han hecho, y se ha paralizado todo. Estamos hablando de un sector, en este caso incluso de las instalaciones, que en los últimos años, 2 años, se ha contraído el mercado un 50%, en algunas áreas incluso hasta el 60%, y esto es ya la puntilla. Hay muchísimas empresas que no van a llegar a este año, a finales de este año no llegarán, por lo cual estamos aumentando. Estamos hablando de que el objetivo principal del gobierno es eliminar, digamos, el déficit. Para eso hay que desarrollar la economía, incentivarla, ¿no? Y no precisamente reducir una de las áreas que más potencial tiene de crecimiento, como ha dicho antes Javier. Y por último, desde la plataforma, pues lo que pedimos es la oportunidad también de desarrollar lo que es el autoconsumo. Como hemos dicho, hay que ir de un modelo centralizado a uno distribuido. Y el autoconsumo y la acción distribuida son la única alternativa que tenemos para que este país pueda ser competitivo y cumpla con los objetivos medioambientales. En la nota del Consejo de Ministros se hace mucha literatura con el tema de que tenemos un amplio margen para cumplir el 20%, etc. Pero es que la directiva no solamente es el objetivo del 20% en el 2020, es una serie de artículos donde se establecen normas concretas para eliminar el riesgo regulatorio, eliminar las barreras administrativas y las barreras de conexión a red. Entonces, yo creo que este Real Decreto de Ley, al impedir la nueva conexión de renovables, está realmente vulnerando esos artículos. Yo, esa reflexión creo que la tenemos que seguir haciendo, y yo creo que incluso las asociaciones profesionales tendrán que analizarlo seriamente, y algún digamos, equipo jurídico, y yo creo que es una de las acciones que deberíamos de reflexionar, porque inmediatamente este año empieza la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, con un concepto que habla de edificios de consumo de energía casi nulo con renovables. Entonces, si no se pueden conectar más renovables, tampoco se va a poder cumplir la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios. Es decir, esto es un poco, de alguna manera, echar por tierra la política energética europea, o el embrión de política energética europea que marcaban estas directivas. Yo creo que es un tema a estudiar, y que, bueno, pues será una de las medidas que analicemos ahora. La semana pasada vino una delegación de Japón, del gobierno de Japón, del Ministerio de Economía de Japón, están estudiando el sistema de renovables español, porque allí tienen un problema, que están intentando sustituir nucleares por renovables. Entonces vienen aquí y han tenido suerte, porque se han ido antes del viernes, pero estuvieron conmigo concretamente, no sé si fue el martes o el miércoles, Sergio, y bueno, pues les estábamos explicando el modelo de renovables español, que es de éxito. Pero claro, los colegas vuestros de Alemania no lo entienden y tienen que rehacer todos sus artículos, porque realmente esto, yo lo pongo como ejemplo porque me ha pasado esta semana. Claro, ¿cómo le digo yo a los japoneses? Oiga, que tienen ustedes un problema ya, pero es que aquí lo que creíamos que era un modelo de éxito, alguien ha querido arruinarlo, o quiere arruinar, precisamente para que las tecnologías que os han fracasado a vosotros aquí se sigan considerando como tecnologías de éxito. Es el mundo al revés, es España contracorriente, es decir, estos titulares los tenéis todos en la boca, de cómo aquí pues se quiere bueno, pues, frenar algo que era un modelo de éxito, ¿a cambio de qué? Porque claro, si la alternativa es importar petróleo de Arabia Saudí, pues realmente yo creo que este país, lo repito, es un modelo de atraso, pero vamos, yo creo que el desprestigio es absoluto y total. Desde la administración se ha querido decir que, bueno, el sector tiene una salida, que es la exportación. Bueno, usted está perjudicando con este Real Decreto de Ley los intereses de las empresas aquí, pero también se está desacreditando hacia afuera. España es un referente en todo el mundo en energías renovables, somos la cuarta potencia en eólica, somos la primera en solar termoeléctrica, estamos entre los 5 primeros en solar fotovoltaica, y los que trabajamos en el sector sabemos la cantidad, como la delegación japonesa a la que hacía referencia ahora mismo Javier, son muchas los países que se han dirigido a nosotros, y la señal que damos ahora es nefasta, y va a ser nefasta para las empresas que quieran exportar su saber hacer, porque se van a encontrar con que, bueno, después de venir vosotros, si vuestro país está renunciando a esto, esa señal es muy negativa, tanto en la versión interna como en la versión externa. La inversión ahora mismo, con estas medidas, se va a acabar. No hay nadie que se atreva a meter, digamos, un solo euro en este sector. Cuando cada vez por te estamos viendo cómo, digamos, se toman medidas totalmente, digamos, arbitrarias,
y sorprendente, sin debate ninguno. Pues es simplemente digamos, un mercado de riesgo, por lo cual en un mercado de riesgo la gente no invierte. Es así de sencillo. Y es una lástima porque he dicho que tenemos una gran marca en este sector. Somos pioneros. O sea, podemos salir fuera y tenemos eso. Nos preguntan porque tenemos un saber hacer muy bueno, o sea, muy bueno. Pero el problema es que, aunque algunas empresas puedan salir fuera, al final el problema es que aquí la gente quiere comer aquí. No vamos a exportar a sacar fuera a toda la población española. Tenemos que crear puestos de trabajo aquí en España, que es lo que vivimos cada uno. Y de esta forma no se consigue. O sea, no se consigue. Aunque una empresa pueda exportar fuera, o hay empresas que puedan hacer instalaciones fuera. Pero lo que somos los españoles, de eso no vamos a vivir. ¿Cuál puede ser la expectativa? Es muy difícil de cuantificarlo. Aquí todos los que estamos del sector sabemos que el viernes, el sábado y ayer lunes nos llamaron empresarios, inversores que dijeron: Javier, dejamos de invertir, iba a invertir 1 millón y no lo invierto, tengo que cerrar mi empresa y van a quedar 20 personas a la calle. Eso todos los que estamos aquí del sector lo sabemos porque llevamos 3 días con esos mensajes. ¿Cuantificarlo cuánto? Pues no lo sé. Yo por eso en mi intervención anterior me preocupa más lo que se deja de crear, y eso es gravísimo. O sea, la expectativa que hablaba del PER de 300.000 empleos en el sector de las renovables en 2020 y hasta 1 millón de empleos directos e indirectos en el sector de los servicios energéticos en el año 2020 me parece que es tan relevante que, bueno, pues que la perspectiva de que podamos en el sector de las renovables perder otros 20.000 empleos en este año, perder otros 20.000 o más, seguramente se queda muy pequeña con lo que se deja de crear. Es decir, si la previsión del plan de energías renovables es que para crear esos 300.000 empleos se necesita una inversión privada de 62.000 millones de euros, y lo que este Real Decreto Ley lo que se va a cargar es precisamente esa posibilidad de nuevas inversiones, pues realmente el plan de renovables con respecto al empleo no se va a cumplir. Estamos hablando de un potencial de 300.000 empleos, pues la conclusión es clarísima. Según el Real Decreto Ley afecta a todo el régimen especial, y todo el régimen especial es todo el régimen especial. Incluso a mí me ha sorprendido que se haya metido hasta con la cogeneración. Ya es de un calado tremendo. Pero yo quiero ahora hacer una valoración mucho más negativa sobre las tecnologías que están, digamos, en periodo todavía de empezar a madurar. Es decir, hay tecnologías como la biomasa, como la mini-eólica, como la geotermia, o sea, tecnologías que están todavía esperando conquistar su nicho en el mercado de renovables. Las hace polvo. Y eso realmente, con el que conozca el sector de las renovables sabe perfectamente que en España hay un know-how de los mejores en todas estas tecnologías. Evidentemente la fotovoltaica ya se machacó por el anterior gobierno, por el señor Sebastián, suficiente, y ahora ya el machaque es total. O sea, ni siquiera han tenido no sé cómo decir, la habilidad de negociar los cupos del 2012, es que ni siquiera eso. Es que ya la fotovoltaica está punto y raya, es decir, todas las empresas fotovoltaicas ahora mismo estarán haciendo sus cálculos para cerrar, a ver, y cómo cerrar. Y luego la única alternativa que te dejan es el autoconsumo. El autoconsumo, pues claro, lo he dicho antes, se habla en el preámbulo, pero en el texto, en el articulado no se dice nada. Y yo, sinceramente, ojalá me equivoque, creo que es una salida, pero bueno, yo presumo que el anterior gobierno no lo tuvo fácil para sacar ese decreto, porque el autoconsumo va contra los intereses del modelo de negocio energético que hay en España desde hace in lo tempore, que es hacer todo lo posible para facturar cuanto más mejor al consumidor final. El autoconsumo precisamente lo que persigue es lo contrario, que el consumidor final ahorre, autoconsumiendo, es decir, convirtiéndose en generador. Realmente el autoconsumo, digamos que va en contra del modelo de negocio del sistema energético. Cambiar eso, el anterior gobierno no pudo. Este no lo sé. La decisión es incomprensible. A ver, todavía una gran empresa como Gamesa todavía tiene la salida como oficio salir fuera y esa tecnología puede seguir desarrollándola y haciendo, digamos, negocio. El problema es que en este sector hay muchísima pequeña empresa con patentes propias que ha desarrollado, que ha orientado todo, digamos, todo su negocio al único área, digamos, que ahora mismo tiene un potencial de crecimiento,
y esa no tiene tanta alternativa a seguir fuera. Entonces, esa la estás hundiendo. Porque ha hecho inversiones, ha desarrollado muchísima tecnología y esa no la dejas crecer. Pero la fotovoltaica también tiene alguna salida, pero las otras que son más incipientes, esas mueren. Entonces, realmente estás llevando un sector a la desaparición, porque no le dejas alternativas, no dejas alternativa ninguna. Las grandes son mucho los menos, porque pueden salir fuera, pero es que este sector hay muchísima pyme, ¿no? Con lo cual, es lo que has dicho, es incomprensible. Estás cargando de un sector puntero que hay en España, que tiene un potencial de generar empleo bestial, que puede reportar muchísimos fondos al Estado español. Al final la actividad es generar también economía y incomprensiblemente lo eliminan de un plumazo y lo ponen en riesgo. Y en riesgo es porque aunque sea temporal, dentro de 2 años igual te has quedado sin industria. O sea, cuando la quieras reactivar, igual no tienes industria. Eso será lo malo. Nosotros creemos que es factible, no solamente que es factible, sino que sería justo y equitativo el reparto de los costes de contaminación, de consumo de importaciones energéticas, de emisiones de CO2. Realmente ese coste hay que repartirlo equitativamente entre todos los consumidores de energía, no solamente el consumidor eléctrico. Ese concepto de corresponsabilidad fue aprobado y se incluyó en el informe que aprobó la Subcomisión de Congreso de los Diputados en diciembre de 2010. Evidentemente, si fueran los acuerdos del Parlamento español fueran vinculantes para los gobiernos, pero no lo son. Pero si lo fueran, tendrían que desarrollar ese acuerdo del Congreso de los Diputados y elevarlo a rango normativo. Evidentemente, yo creo que el mundo va a caminar por ahí. El problema es que hablar de estos temas con la que está cayendo en la zona euro, pues realmente a muchos les parece que es una barbaridad. Seguramente esta es la función revolucionaria de las renovables, aunque a algunos esto les parezca muy duro, está escrito, es la terminología que utiliza la Comisión Europea.